Hola, hola, ¿cómo están todos? Hoy día es viernes 6 de marzo del 2026 y tenemos un nuevo live. Este es el primer viernes del mes de marzo, entonces para mí es muy importante poder hablar sobre la lógica de este mes y por eso el live de hoy es la lógica de marzo y eso brindará alguna guía, alguna instrucción, quizás para los que necesiten algo. Esto puede ser un video que puede servir de mucho. Y marzo también trae sus números lógicos y eso es lo que quiero compartirles con todo lo que tiene que ver con el ser humano en todas sus fases que lo integran. No estamos separados de nada, aunque pensemos que sí, nos sentimos de alguna forma separados de los demás, pero es un sentir que también podemos ir a profundizar en sesiones, aquí mismo en estos mismos live también, uno puede sentir que profundiza en uno porque escucha nueva información, que quizás te dé cierta lucidez. Poder ser parte de todos estos viernes donde yo brindo esta información que a mí me da mucho sentido. Bueno, antes de, quiero decir también que visto desde el calendario, que tiene más su frecuencia masculina. Vemos que es el día 6 de marzo del 2026. Ahora, podemos traer un complemento que es la calendaria, que vendría siendo ese femenino del calendario, su parte complementaria para poder ver a más detalle qué nos entrega este día 6 de marzo. El día de hoy es el día 65 del año y para que termine el año 2026 faltan 300 días. Esos 300 días hablan del futuro de este año, una cierta actualización, sobre todo en nuestra percepción. Hoy es el día 65, nosotros aquí en Chile somos el código 56, el código telefónico, código de país, y hoy es el día 65, es como una frecuencia invertida. Bueno, hoy día, el día 65 del año, Chile es un país que está atravesando por muchos cambios también, a todo tipo de niveles, político, de salud, de familias, de territorio. Entonces, es importante este día darnos cuenta que este número nos entrega un potencial lógico. ¿Y qué es un potencial? Es algo que está como una semillita en nosotros para que podamos desarrollar en cierto ámbito. Es como una idea que tenemos de algo, un potencial. Y esa idea tenemos que desarrollarla para que no se quede ahí como simple idea donde nos sentimos frustrados. Para poder desarrollar ese potencial es importante un proceso que hay que vivir. Y no estamos acostumbrados a veces a procesar las cosas en el día a día. Entonces cuesta muchísimo. Marzo es el mes 3 y justo el 3 tiene que ver mucho con nuestra percepción de las cosas. Cómo percibimos la realidad, cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo percibimos al otro que no soy yo. Este mes, que es el mes 3 de la percepción, y también hay otros numeritos que les voy a mostrar para compartírselos, que puedan integrar de a poquito en su percepción. Son simples números, pero también son potenciales, como les hablaba del potencial que se desarrolla. Y para eso necesitamos tiempo, generar algunos recursos internos. ¿Y por qué les hablo tanto del potencial? Porque marzo, yo les voy a mostrar aquí la palabra marzo. Parece que se ve al revés. No importa. Ahí está la M, que su posición es el número 13. La A, posición número 1. La R, posición número 19. La Z, en el alfabeto, la posición número 27. Y la O, 16. Y toda esta sumatoria, por eso le puse un signo más, da 76. Marzo es un mes, si podemos interpretarlo así desde la lógica de la realidad, es un mes de potenciales originales. Es un mes de potenciales, de ver, de percibir esos potenciales originales en nosotros, en las personas que estén al lado de nosotros. Porque nosotros nos relacionamos con seres humanos todo el tiempo y creo que las relaciones humanas es una de las relaciones más complejas que hay, porque hemos recibido una cierta orientación en colegios, en institutos, en comunidades. Vamos resonando con diferentes informaciones que nos van cambiando la perspectiva y la percepción constantemente. Pero a veces cuando no queremos cambiar esa percepción, vamos entrando en conflicto con nosotros mismos y con los demás, porque tenemos la idea de que todo deberíamos pensar, sentir, tomar en cuenta ciertas cosas, todos por igual. Porque bueno, en el colegio desde chiquitito hemos aprendido eso, de que todos tienen que estar ordenados, todos tienen que estar en silencio, todos tienen que hacer la tarea. No estoy diciendo que esté mal, ni bien, simplemente estoy diciendo que hemos recibido desde muy temprana edad, desde que nos estábamos formando nuestro cerebrito, nuestra mente, nuestra mentalidad. Hay varios conceptos que todos tenemos diferentes conceptos de qué es la psique, la mentalidad, la mente. Son cosas distintas, pero sin embargo las mezclamos todas. Cuando un ser humano está muy chiquitito, como cuando vamos a la escuela, vamos tomando ciertas informaciones la medida que nos va haciendo sentido. Por eso, por ahí de pronto en los colegios, como les estoy abriendo este tema, habían niños un poco más rebeldes, niños más desordenados, que no seguían las reglas, diferentes a la mayoría. Entonces, todo esto de alguna forma nos va formando autoconceptos de nosotros mismos, una cierta identidad, donde nos vamos percibiendo bajo alguna etiqueta. Yo soy la buena, yo soy la cooperadora, yo soy la responsable, el que no se calla nunca, el que no se sienta nunca. ¿Por qué digo todo esto? Porque es bueno tomar en cuenta que nosotros traemos un origen y hoy día, como marzo nos muestra
ese potencial original, el 6, son potenciales. El 7 es un origen, números lógicos, pero también ahora, si no lo comprenden del todo, si no lo entienden del todo, escuchen más ese sentir de por qué están aquí. Resonamos aquí, muchas veces resonamos con informaciones que no sabemos ni idea de qué va, pero sin embargo siente un llamado. Eso me gustaría que le hagas caso y sin etiquetas, sin juzgar, porque siempre la mente va a estar juzgando de que esto es bueno, esto es malo. Creo que uno puede ingresar nueva información y ver si te hace sentido, bueno, te sigues quedando, y si no te hace sentido, no hay problema. Nadie tiene que presionarse para entender algo, ni para quedarse en un lugar. Eso jamás tiene que ser así porque estaríamos entrando en presión que en realidad no tiene sentido. No por estar, por cumplir. Eso muchas veces pasa la cuenta y el cuerpo lo revela inmediatamente con un síntoma, con una incomodidad enorme. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde está nuestra capacidad adulta de poder discernir y elegir y autorreferenciarme. ¿Esto me hace bien? Lo puedo escuchar. ¿Esto no? Ok, no es mi momento, no puedo procesar y así. No hay para qué forzar las cosas. Entonces esto parte de algo que a mí por lo menos me ha hecho sentido en la vida y siento que siempre es bueno volver al origen. Y de eso se trata marzo también, de poder percibir esos potenciales originales de nosotros. Volviendo a este tema de los colegios, nosotros estamos acostumbrados desde pequeñito a que tiene que haber orden, estructura, silencio en un lugar para ser parte. Pero muchos de nosotros nos hemos quedado anclados en esas etapas tan vulnerables de nuestra vida, quizás etapas donde nos parecieron cómodas las cosas y así vamos por la vida. Entonces, justamente lo que trae marzo es poder percibirnos a nosotros en originalidad y no en las ideas que tengo aprendidas de la sociedad o para seguir perteneciendo. Este mes de marzo es un mes donde podemos brindarnos a nosotros mismos esa mirada más profunda, con calma, con paciencia y poder encontrarle la lógica a todo lo que nos sucede. Porque en el mes de marzo, como ya les mostré esos números, hay bastantes palabras que resuenan también y que tienen la misma frecuencia que marzo. Ya les voy a estar compartiendo esas palabras. Nosotros conectando con el mes completo. Ya estamos conectando con una estructura más amplia que nosotros. El mes, de alguna forma, estamos siendo sostenidos, contenidos. Pero es como que estamos dentro de una caja, dentro de un marco. Entonces, el mes de marzo siempre tiene un marco que es comenzar el año escolar, comenzar trabajos quizás nuevos, reorganización de lo que sea tu área, lo que esté. Siempre marzo es el punto de partida del año a niveles más de desarrollo que tiene que ver más con lo público. Y por eso es importante poder ver a detalle, dejar un poco el ruido mental. Es algo que si vibra contigo, puedes encontrarle sentido para que no siga siendo tal como años anteriores, porque no sé si se dan cuenta, pero entramos como en un cierto bucle de repetición. Cada año es lo mismo, cada año se espera lo mismo en marzo. Esas cosas nos dan una cierta referencia para seguir perteneciendo a esos lugares porque nos dan sostenimiento, un cierto orden y así lo vamos repitiendo durante todos los meses, depende del mes en el que estemos. ¿Qué eventualidades hay en marzo? El Día de la Mujer que está cerca. Ya tenemos un marco que en marzo hay varias fechas importantes en el calendario. Y bajo esos marcos nos vamos rigiendo para hacer algo diferente o hacer lo mismo que los años anteriores porque resultó súper bien. Eso ya lo sabemos, eso es algo que está presente todos los años, se repite lo mismo. Cuando nosotros podemos ver un poquito más con lupa a nuestro mes de marzo para poder abrir mucho más marzo, más de lo que ya hay, para poder mirar otras áreas, otras perspectivas y de esa manera quizás puedan ampliar, mejorar la forma en que yo veo mi mes de marzo, por ejemplo. Entonces, como marzo es el potencial original, para mí tiene que ver con ese valor del ser humano. ¿Cómo partes marzo? A mí, por ejemplo, me da mucha energía, vitalidad, no así como en enero y febrero, es como meses más relajados. Y el valor humano, para mí, no tiene precio. Así yo lo veo a estas alturas de mi vida. Es un momento, lo dicen sus números, su frecuencia de marzo, de percibir ese potencial original de cada uno de los seres humanos. Cada ser humano es distinto al otro. Y ahí está ese potencial que puede ser un diferenciador para crear, sobre todo para crear. La creación en el ser humano adulto es tan importante, es tan liberadora también, quita presión de lo que continuamente hacemos, el bucle, la repetición, que sí da mucha estructura y tiene una cierta finalidad, pero cuando ya entramos en ese rechazo de nosotros mismos, de lo que hacemos, de que no le encontramos sentido a las cosas, es muy bueno empezar a consumir este tipo de información que te abre en el panorama humano, donde te das cuenta que hay más cosas por ver, incluso hay más cosas por descubrir de uno mismo, de ti misma, de ti mismo, en esa capacidad profunda que tiene ese ser humano de desarrollar, de desarrollo interno de recursos. El ser humano tiene distintos tiempos, distintos momentos de procesar la vida, la realidad, a sí mismo. Entonces es muy delicado cuando comparamos a personas. Entonces ahí realmente entra tú estás mirando con valor a alguien porque es diferente a ti.
estás mirando que esa persona desarrolla su tiempo, tiene decisión de poder decir, no es mi momento. Todo eso es valor humano, porque te respetas, es algo de responsabilidad. Y hay muchas cosas más, muchos conceptos más y muchas definiciones como para decir de qué se trata el valor humano. Yo tengo varios videos por ahí que hablo del valor del ser humano conectado a su origen, así que los invito a que vayan a ver esos reels que tengo por ahí en mi Instagram, Facebook. Ese valor humano de las personas hay que comprender que cada persona tiene un distinto alcance de conciencia, alcance de procesamiento. Muchas personas cometen errores y se les etiqueta de que no, nunca más porque esta persona se equivocó. Estamos haciendo quizás un juicio de valor, estamos criticando a alguien que no conocemos simplemente por un error. Eso quizás es inmediatamente cerrar la puerta a la comprensión mayor que activa la conciencia. El error está para aprender de ello y que la persona que no pudo desarrollar algo, que se equivocó en algo, tuvo un cierto alcance en ese momento. Sí, falló, pero porque le faltan quizás herramientas a desarrollar, porque está en un proceso diferente al tuyo. No todos somos iguales. Pero claro, hay distintos ámbitos en que a las personas se le exigen cumplir con ciertas cosas y se exigen y se sobreexigen a cumplir con ciertas metas, ciertos objetivos. Hay distintos trabajos, igual que se mide al ser humano por su producción, y ahí empiezan de repente las comparaciones también. Yo también viví situaciones así en trabajos anteriores, donde medían tu pago por una cierta producción que tú hagas. Entonces, como que cuando ya nos metemos en ese tema de que tu valor depende del dinero que recibes, tiene que ver mucho con lo que haces. Bueno, sí, hay que analizar mucho ahí, porque todas las personas vemos las cosas diferentes, entonces poder adentrarnos en nosotros, poder ver al otro que no soy yo como un ser que tiene su valor, que si yo no lo puedo ver, está en ese proceso de desarrollo, pero justamente este mes a lo mejor vamos a entrar en ciertas vivencias donde tengamos que estar percibiendo nuestro valor y el valor del otro, y para no generar esos conflictos con los demás, muchas veces vamos a tener que ir mucho más a la comprensión, a la conciencia y activar una partecita de nosotros que diga, esta situación es compleja la que estoy viviendo y necesito más lucidez para poder ver que el otro que no soy yo se está equivocando o me incomoda con su actitud, porque muchas veces queremos que las cosas se hagan tal como queremos que salgan. Y ahí ya estamos viéndonos limitados en percepción porque eso es una expectativa la que tenemos. A veces tenemos suerte, entre comillas, a que resulten las cosas como yo quería. Y eso más que ayudarnos, provoca esto que les hablaba anteriormente, comparación, incomodidad constante frente a la vida, al ser humano que tengas enfrente, a la familia incluso, y se hacen muchas cosas para pertenecer a los grupos. Terminas no siendo tú. Tiene mucho que ver con marzo, porque en marzo entramos como en una carrera, en una cosa competitiva, a lograr ciertos objetivos. Y no está mal ni bien, pero siempre uno tiene que medirse en cómo te vas sintiendo en el cuerpo físico. Eso es lo que va a marcar tu ritmo. ¿Cómo está en este momento? Y dependiendo de eso ya tienes la posibilidad de hacer algunas cosas, no todas, algunas, porque el conflicto se vive aquí, en la parte mental, en la parte más abstracta, y cuando no soltamos la idea grandiosa de hacer las cosas o las expectativas, el cuerpo empieza a compensar, empieza a hacer recursos, empieza a exigirse internamente y bueno, nos creamos síntomas porque no soltamos las ideas que nos limitan seguramente. Hablábamos del mes de marzo que todo ser humano es diferente y es aporte. Ir identificando qué puedo tomar de eso diferente y qué no, qué poner mi límite a mí misma, a mí mismo. Muchos de ustedes se pueden ver enfrentados a algo que saben que tienen. Tienen un potencial dentro de sí. Algunos tienen más facilidad para escuchar, otros tienen más facilidades para organizar, administrar ciertas cosas, otros tienen facilidades para crear ideas novedosas. Sin embargo, ese potencial está ahí. A lo mejor muchos se sientan frustrados por no saber cómo desarrollar ese potencial. Les digo que toma su tiempo. Tienes que tenerte paciencia, empezar a observarse, pero no ese tengo que, forzoso, presionado de ti mismo, no. Sino que es algo que hay que hacer cuando uno está comprometido con uno, cuando uno siente responsabilidad de que, ok, tengo un potencial a desarrollar son mis ideas. Necesitamos acudir a ciertos lugares para tomar un curso, investigar un poco, formarte por tu cuenta, hasta que encuentras un momento de tu vida y sientes que ya puedes compartir lo que sabes. En mi caso pasó así, pasaron 5 años prácticamente, o 4, algo así, para que yo pueda hacer live y pueda compartir mis conocimientos, lo que voy aprendiendo. Sigo desarrollando este potencial de la voz porque es una constante en el ser humano de pulirse en lo que se dio cuenta que tiene potencial a desarrollar. Y es también un ensayo, prueba, error, para que se desarrolle ese potencial de la semilla, para que crezca ese árbol. Y pasa por siglos, mejor dicho, y toma su tiempo. Entonces no es fácil. Tiene que haber información nueva, porque con la información vieja, pasada que tienes,
te está frustrando, es cosa de irnos descubriendo en ese proceso. Entonces, no se desanimen cuando tengan ganas de hacer algo y no sepan cómo. Justamente hay que desarrollar recursos y esos recursos los desarrollamos dentro, en una parte muy sutil y muy de cuidado que hay que brindarnos a nosotros mismos, de mucha responsabilidad, pero cuando no queremos tener tanta responsabilidad, bueno, ahí hay que saber ser honestos con nosotros y ser verdaderos, decir, ¿realmente quiero hacer esto? O estoy pataleando, o estoy enojándome por las puras, o porque simplemente me gusta quejarme y me quejo, y después sigo haciendo las cosas cotidianas. Entonces, de esa manera nos vamos conociendo, vamos aprendiendo a conectar con lo que queremos hacer, con lo que no, y simplemente hay que ser honestos con nosotras y con nosotros mismos. Este mes de marzo también seguramente nos va a recordar en cada uno de nosotros que están esos potenciales que debemos desarrollar, porque se van a requerir cosas de nosotros en nuestro presente, en nuestro cotidiano. Todo eso a veces está en automático y la invitación que yo hago es simplemente a estar más presentes con nosotros mismos y con nuestro andar por la vida. Todos los seres humanos estamos en constante proceso de adaptación. Nuestro cuerpo físico siempre se está adaptando al entorno, a los territorios que pisamos, a las nuevas relaciones. Entonces es complejo, se trata de empezar a activar la lucidez en nosotros y no seguir en el automático. Tenemos siempre muchas posibilidades de poder ajustarnos a una mejor calidad de vida. ¿Qué es para ti tener calidad de vida? La vida no es fácil para todos, aunque es que siempre vamos a esa comparación quizás del dinero, de las posesiones. Yo personalmente creo que no va tanto en eso, va en lo que hay aquí dentro, lo que vas sintiendo, lo que vas pensando. En eso va la calidad de vida, porque puedes tener muchas cosas externas, pero sin embargo no lo disfrutas tanto como quisieras porque siempre estás faltándote algo. Ahí estamos hablando del valor. En mes de marzo, el potencial original de nosotros tiene que ver mucho con nuestro valor. El valor es una conexión que tú tienes con algo más profundo que no es material. Es esencia pura, es algo que está en constante dinamismo, desarrollo, y con algo que podamos reconocer en nosotros que somos una fuente inagotable de algo. Es algo que a mí me abrió mucho la mirada, me la amplió cuando me hicieron esa pregunta, ¿tú en qué eres fuente inagotable? Y yo quedé así. Entonces yo les hago esta pregunta también a ustedes. ¿En qué son ustedes fuente inagotable? Esa fuente que da. Como esa fuente de agua que da todo el tiempo. Tiene ese recurso ahí constante. ¿En qué tienes tú un recurso inagotable? Donde te puedes ver en valor y verte con ese potencial original que, aunque pasen 1000 desastres en tu vida, caos constante, tú tienes algo de donde sostenerte dentro de ti. Es bueno mirarse de vez en cuando, darse ese tiempo para conectar contigo, porque estamos muy desconectados cuando hay muchos estímulos externos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a sincronizarnos un poco con lo externo. Es una danza, por decirlo así, una danza entre la parte interna mía y una danza entre lo externo. Y así nos vamos regulando y nos vamos sincronizando, porque no todo lo de afuera es malo. Simplemente hay que aprender a danzar con eso de afuera, siempre sosteniéndome de mi eje interno, sí. Porque muchas de las buenas ideas a veces vienen, y muchos de esos potenciales a desarrollar, viene de lo externo a mí. Entonces tampoco es algo que hay que demonizar algo externo completamente y que tengo que ver solamente en mi interior. Hay que ir aprendiendo, midiendo. ¿Realmente esto me sirve? Ok, lo tomo, esto externo. Y así voy integrando cosas nuevas a mi vida. No todo parte de mí. A veces las cosas también están allá afuera. Pero hay que ser muy selectivos y hay que afinar esa percepción. Lo que les mostré en el código de marzo, estos números, nos muestran que marzo es un mes donde nos podemos hacer ciertas preguntas. Porque cuando nosotros no nos hacemos preguntas, estamos en el automático, estamos en el deber ser de que hay que hacer ciertas cosas por cumplir porque tenemos una dinámica. Pero está bueno siempre detenernos y hacernos preguntas lógicas. Y hace que te pares en tiempo real. Si es que estás muy en la presión, en la autoexigencia, pregúntate algo. Eso tiene que salir de ti. ¿Esto tiene sentido para mí? Puede ser una pregunta lógica, una pregunta que quieras hacerte en ese momento. Y de ahí empieza un desarrollo dentro de ti de ciertos recursos internos. Puedes hacer algo diferente para que tengas más herramientas para procesar lo que estés viviendo, pero siempre hay algo por hacer. Desde la conciencia, sí, no desde la autoexigencia. En este mes de marzo también hay ciertas palabras que seguramente tendremos la invitación para poder ir a analizar cosas, porque el mes de marzo trae algunas palabras que tienen la misma numeración y la misma frecuencia. Entonces yo digo, ok, estas palabras están haciendo ruido en este mes, seguramente tengo la invitación de poder reflexionar de acuerdo a esto que se activa en mí. Miren, estas palabras que tienen frecuencia, la palabra morir, tiene la misma sumatoria de marzo, 76, mover, hierro, enfermedad, apoyo, éxito, emoción. Entonces, esto no significa que el mes de marzo sea bueno o malo porque estas palabras tengan la misma frecuencia, porque ya sabemos que todo el mundo tiene
conceptos diferentes de las palabras que les nombré anteriormente. Entonces todos pueden pensar que se pueden ir hacia el polo negativo. Pero no, no es ni bueno ni malo, simplemente son palabras con una frecuencia que nos muestra algo. Algo se mueve dentro de nosotros cuando escuchamos una cierta palabra. Estas palabras que le nombré anteriormente pueden aparecer como cierto potencial a desarrollar en este mes de marzo. Como tienen su misma frecuencia, su misma numeración, puede ser que estas palabras tengan sentido si escuchan algo, bueno, ahora la están escuchando, y se puede activar algo en ustedes, puede mover algún tipo de información en ustedes, y puede ser la oportunidad para desarrollar ese potencial con algo que tengo pendiente, por ejemplo, una enfermedad. He visto desde la lógica de la realidad, la lógica biológica de nuestro cuerpo, que la palabra enfermedad activa cierta defensa porque la enfermedad pareciera que le fallara algo al cuerpo. En realidad no está fallando nada en el cuerpo. Lo he visto en mi propio proceso, he procesado en mí esta información, por eso puedo decirlo con cierta autoridad. Tu cuerpo no le falla, tu cuerpo se está protegiendo. La biología tiene un cierto tipo de defensa ante lo nuevo, un cierto tipo de defensa, se activan conflictos biológicos en nosotros y pareciera que le estuviera fallando algo, porque nuevamente retorno a la información anterior que les di, nosotros fuimos formados de una forma donde todos teníamos que estar iguales, todos teníamos que estar bien, a nadie tenía que dolerle nada porque es preocupante, pero fue una temporada donde no había quizás tanta información y todo el tiempo como vamos en la evolución, se va destapando, por decirlo así, se va abriendo nueva información en la que nos podemos hacer cada vez más lúcidos. Entonces eso es tan importante de poder decirlo, divulgarlo, compartirlo. Estamos vivos y eso ya tiene sentido. Lo que te pase en esta vida tiene un mayor sentido porque justamente esa enfermedad, que es una biologización, es la biología cambiando su lógica, ajustándose a la nueva lógica que está percibiendo, a la nueva lógica que está entrando a su vida de ese ser humano para que se actualice, y la biología entra en un movimiento interno y activa sus defensas, la biología, para hacer más recursos, hay proliferación de más células, son simplemente estados. Aquí no se trata de erradicar la enfermedad, ni sanar por completo. ¿Por qué les digo esto? He aprendido últimamente que la palabra sanar sí tiene sus números también, porque ahí podemos ver el detalle, el potencial de esa palabra, porque la palabra sanar tiene una connotación de que te liberas de algo, ya, éxito, saliste de algo, pero a costa de tratamientos, de medicamentos, que no está mal. Para una fase donde había poco entendimiento conciencial, está súper bien, pero que nos sigamos manteniendo en estas alturas del camino, con esa información pasada, sin ir hacia la evolución conciencial, creo que ahí nos estamos quedando un poco obsoletos. Esto lo digo porque he aprendido de mi biología, por eso le comparto esta información. La biología pasa por procesos y cuando uno detecta algo que tiene que ver mucho con el pasado, que sigue funcionando de una forma pasada, se siguen activando esos mismos programas de defensas en tu cuerpo. Pero cuando uno detecta eso, con lucidez, con conciencia, con mucha información que hay, podemos darnos cuenta que el procesamiento es diferente de la nueva información que te da más aire, que te da más oxígeno y te invita a seguir viviendo, mejorando tu vida. Bueno, en marzo se activan muchas cosas, nos invita con estas palabras también a mover mucho esa información, de hecho esta información que escuchas también puede mover mucho en ti, pero tu biología de alguna forma, si es nuevo para ti esto, se mueven cosas. Y es natural que se mueva, está viva la biología, está cambiando su lógica. Estas palabras se activan en nosotros, como les dije anteriormente, también está la palabra hierro. ¿Qué es el hierro? Hay mucho hierro en el centro, en el núcleo de la Tierra, bueno, en muchas partes, los alimentos también que comemos, en nuestro cuerpo también. El hierro es un elemento químico que su sigla tiene la fe, ¿cierto? ¿Qué es la fe? La fe. Para cada uno de nosotros es diferente, pero la verdadera fe tiene este elemento químico, el hierro, es esa fortaleza, es eso que está en el centro de cada uno de nosotros, así como en el centro del planeta Tierra, en su núcleo. Entonces, es importante poder aprender a sostenernos a nosotros mismos, conectar con esos elementos químicos de nosotros, en los alimentos, en esta información quizás. En este mes pueden aparecer potenciales que tengas que desarrollar con estas palabras anteriormente dichas, porque quizás ya es momento de poder liberar información de ti que está atascada, que está bloqueada, que te está impidiendo conectar con algo mayor, mayor que te lleve a una expansión de ti. Nosotros aquí en este plano estamos todo el tiempo conectando con potenciales, con interferencias también, y las interferencias, bueno, tienen que ver con eso que yo no soy capaz de ocupar mi lugar en este mundo. Cuando no me siento responsable de mí, quiero que otras personas me sostengan, siempre va a haber interferencias en mi vida. Siempre va a haber algo que me esté haciendo un conflicto, un problema, algo que no me permite avanzar, pero simplemente es porque yo, en lo personal, no he querido hacerme cargo de algo, no he querido ocupar mi lugar como adulta quizás. Entonces todo tiene su lógica detrás de por qué ocurren tantas cosas en nuestra vida, por qué ocurre tanta distorsión en mi percepción, en la forma en que veo la vida, porque no he tomado mi vida con sentido. Ese sentido es el que te
proporciona una cierta dirección en la que tú puedes seguir tu camino. Y ese sentido te lo proporcionas tú, para que las personas puedan tener conocimiento de lo que va el mes de marzo y poder comenzar también a hacer sus aportes, recibir ciertos aportes, siempre poniendo límites sanos, límites que a ti te proporcionen esa claridad y esa pausa también para no entrar en presiones. Así que marzo puede ser muy interesante en ese desarrollo de potenciales. Por eso todo esto que les hablé, porque los potenciales, muchas personas quizás no tengan conocimiento de qué es un potencial. Les expliqué sobre la semillita, eso que a mí me hizo mucho sentido. Tiene sentido para mí. ¿Tiene sentido para ti? La información no va a quedar inmediatamente instalada en ti con un live. Uno tiene que a veces repasar varias veces al año algo, porque todos procesamos de forma distinta. Entonces, este mes de marzo te invita a eso, a que tú puedas avanzar. Quizás en este mes también aparezcan con esta información o con mucha información que tengas alrededor, emociones, sentimientos, resentimientos tal vez, porque es un mes donde si vamos a descubrir nuestro potencial, obviamente hay que ordenar. Y para ordenar necesitamos ver el desorden. Si no, no tiene gracia ordenar algo que esté totalmente ordenado. A lo mejor sí, si eres ordenado, puedes cambiar de lugar las cosas para poder percibir de diferentes perspectivas. Pero cuando ya requieres un proceso de actualización, siempre va a haber caos, siempre va a haber eso y ahí es donde entra nuestra parte de poder dominarnos, mantener el control en nosotros para que ese caos no nos desborde siempre. La invitación de marzo es esa, percibir tu potencial original, que puedes desarrollar, es una invitación de este mes. Ya vamos a hablar el próximo mes de marzo, abril. La lógica de abril partiendo el mes para también anticiparnos a lo que venga. Aquí por lo menos ya tienen información para que puedan ver de qué va este mes de marzo. Los números nos permiten ver ese potencial oculto, ver su código de marzo, así como hemos visto el de enero y febrero, y así todo el año. Ese es mi compromiso con ustedes y compromiso conmigo misma también para poder hacer mi aporte. Comienza a hacer tu aporte con lo que tú sientas que puedes brindar a la humanidad. Estás en tu derecho, estás en un momento perfecto para hacerlo, sobre todo si eres adulto, para poder empezar a crear tu vida. Y no esperes inmediatamente los resultados, porque todo es un proceso de ajustes, de adaptación, de nuevas ideas, de ensayo, de error, de caídas. Así he aprendido yo. No es que ustedes vayan a pasar por lo mismo, pero se trata de ir en esa búsqueda de ese desarrollo de tus recursos internos. ¿Han escuchado la palabra recursos humanos? Yo lo siento más como que somos humanos con recursos a desarrollar y ya algunos ya los tenemos desarrollados. Entonces esos son los que hay que ponerlos como aporte en esta humanidad. Todos somos potenciales en desarrollo, pero cada persona va a su ritmo y eso hay que respetarlo. No sobreexigir a los demás ni tampoco a nosotros mismos. Todos tenemos nuestro tiempo de florecer, de dar nuestros frutos de ese potencial. Y déjate sorprender por la vida, por la realidad. Por ti misma, por ti mismo también déjate sorprender. Así que si sientes que estás en un momento en tu vida donde quieras desarrollar, aprender a mirarte, a verte de otra manera, puedes recibir las herramientas que yo tengo, que te puedo brindar en sesión con un acompañamiento. Y si no te sientes todavía lista para tomar una sesión conmigo, puedes seguir viendo estos lives todos los viernes para poder aprender un poquito más de la lógica de la realidad, de los números, de los potenciales, de ese lenguaje, información oculta en el calendario. Bueno, un abrazo para todos ustedes, que tengan un feliz tarde-noche aquí en Chile de viernes y en los otros lugares donde me alcancen a ver, para todos ustedes. Un abrazo lógico y virtual. Chao, chao.